Mauricio, ¿considera legítima la reclamación de las Islas Malvinas por parte de la Argentina? Ya expliqué por qué no creo que sea legítima. Creo que ejerce la soberanía desde el siglo XIX. Eh, eh, el Reino Unido, creo que Argentina no gana nada con eso y creo que el hecho de que se haya pactado el mantenimiento de las fronteras como se tienen, pues debería aprobarse. ¿Qué sentido tiene? Hacemos un referéndum. Ya se hizo un referéndum después de la Guerra de las Malvinas que armó Galtieri para justificarse porque se le estaba cayendo entre las manos el país, porque la economía manejada por militares pues, tampoco es la gran cosa. Después de eso se hizo un referéndum y en el referéndum la mayoría de las personas que viven en las Malvinas decidieron seguir siendo británicos. ¿Qué hacemos? Tomamos las Malvinas y los echamos a todos, los obligamos a ser argentinos. No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido la verdad. Yo creo que no es legítimo y creo que cuando haces la invocación al nacionalismo, llamas a muchísima gente a participar con una emoción que rompe todos los niveles del raciocinio, de la lógica, de la capacidad crítica y cuestionadora. La patria es el gran disparador, y fue el gran disparador que usó Leopoldo Fortunato Galtieri para invadir Malvinas. Él confiaba además en varias tonterías. Confiaba, por ejemplo, en la doctrina Monroe, según la cual América para los americanos. América no debería tener intervenciones extranjeras. Entonces él estaba seguro que Reagan iba a impedir que Thatcher interviniera. Pero primero que nada, las Malvinas eran internacionalmente reconocidas como dominio británico. Como la Guyana francesa, pero la Guayana francesa es reconocida como territorio francés y la Unión Europea lanza desde allí sus naves espaciales, sus cohetes. Entonces, no estaba interviniendo en América estrictamente Margaret Thatcher, pero además Thatcher y Reagan eran una amistad y una complicidad neoliberal absolutamente a prueba de bombas y se demostró cuando Estados Unidos le empezó a pasar inteligencia al Reino Unido, que además al Reino Unido le tomó casi un mes aparecerse por las Malvinas que ya habían invadido Argentina, además con jóvenes que fueron enviados a morir directamente a una picadora de carne donde se les mandó sin alimentos, se les mandó sin la protección adecuada para las temperaturas que había en esa época en el archipiélago de las Malvinas. Se les mandó para salvarle el trasero a un militarbote. Pero como tiene el componente patriótico, todavía hay muchos argentinos que cuando digo esto se molestan enormemente. ¿Por qué no? Malvinas argentinas. ¿En qué cambia la vida de los argentinos con o sin las Malvinas? Es una cuestión de orgullo nacional, que es uno de los más tristes de los orgullos. Mira, tú no puedes estar orgulloso de lo que no hiciste porque naciste en una tierra que comparte con otro señor que nació y ese señor hizo cosas. ¡Ay! Qué orgullo para mi país el que una persona de mi país haya ganado el campeonato de damas chinas. No, si yo no participé en ello, a mí no me enorgullece, me da muchísimo gusto y puede ser que le aplauda, pero no me lo puedo tomar como una victoria personal y una recuperación del archipiélago de las Malvinas que sería injusta contra quienes viven en allí. Nuevamente, no creo que le dé nada a Argentina, pero bueno, me van a volver, ya hablé de esto una vez y me van a volver a insultar por ello.